Hola Andrés, Francisco, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. No, no, un placer tenerte acá, encima estando tan lejos. Este, bueno, Andrés, a ver, te hice una breve introducción, contanos igual, por ahí se me pasaron algunas cosas, contar un poquito más sobre vos y después hablemos de todo este tema del emprendimiento, cómo llegaste a donde estás hoy, digamos. Chévere. Sí, o sea, en realidad yo comencé, como tú decías, Working Up en el año 2016 con mis socios. En ese tiempo, la verdad es que hemos aprendido muchísimo acerca de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer cuando uno comienza a trabajar en una idea, cuáles son los modelos de negocio que más se pueden acoplar también a nuestra realidad. Y nos encanta trabajar también con muchas otras instituciones, por ejemplo, empresas grandes que apoyan temas de emprendimiento con capital semilla. Incluso aquí el gobierno tiene algo de programas fuertes para fomentar el tema de emprendimiento a través de fomento con capital para iniciar. Entonces, nos ha ido bastante bien en estos años, Francisco. Ujú. Buenísimo. Bueno, contame un poco por qué decidiste tomar este camino que te llevó a esto. Bueno, sí, en realidad Working Up nació como un espacio de coworking al inicio. Todavía ofrecemos el servicio de espacio de coworking, pero poco a poco con este tipo de cosas que vienen saliendo, por ejemplo, con la crisis mundial que estamos viviendo, nos damos cuenta cada vez más que tenemos que seguir transformándonos y por eso es que queremos cambiar un poco el enfoque que tenemos en Working Up y Ujú. enfocarnos mucho más en el tema de servicios, ¿no? Que podamos brindar asesoría sin el requerimiento de un espacio físico. Ah, está bueno, está bien. Em, Te pregunto sobre las colaboraciones que estás haciendo en instituciones públicas y privadas, de qué tipo? O sea, ¿con quiénes estás trabajando? ¿Qué tal la experiencia? Sí, en realidad, y eso yo también comentaba el otro día en un webinar que estaba dando justamente para la institución del Estado que fomenta el tema de tecnología y ciencia aquí en Ecuador, se llama CENESIT. Y la verdad es que por más de que yo soy súper liberal y que no quiero que el Estado esté molestando mucho, también entiendo de que es necesario un tipo de ente que fomente a los emprendedores, porque ¿cuál es el problema? Tú cuando tienes una idea es muy difícil de conseguir financiamiento, porque por ejemplo tú vas a donde inversionistas ángel y te van a pedir mucho porcentaje por muy poco, si tú vas y recién estás en primeras ventas. Y los bancos igual tampoco se arriesgan en este país para prestarte plata si recién estás comenzando. Entonces, claro, lo que hace el gobierno es dar plata a las buenas ideas, es un proceso transparente porque se hace con evaluadores no solo del sector público y entregan hasta $50,000 americanos para cada proyecto. Entonces nosotros con Working Up hemos de haber trabajado más o menos con unos entre 400 y $500,000 para proyectos en Capital Semilla y se ve que sí les ayuda mucho ese tema. Este, a ver, y contar un poco sobre, perdón que estoy mirando acá las notas que tengo, sobre lo del Lean Startup, ¿qué es? Y lo mismo también con el Design Thinking, porque no me queda muy claro. Bueno, Design Thinking y Lean Startup son metodologías que uno debe aplicar. El uno es más tema para diseño de productos, que es el tema de Design Thinking, y Lean Startup, en cambio, es una metodología por medio de la cual tú debes de emprender. Que yo he encontrado que esto es lo más efectivo. ¿En qué se basa primero el Lean Startup? Es empezar barato, hacer las cosas rápido y seguir experimentando. Es un poco lo que yo digo que une al emprendimiento con la ciencia, porque tú pones una hipótesis, por ejemplo, a la gente le va a gustar este producto, tú pruebas y si a la gente no le gusta, tal vez le tengas que cambiar la etiqueta o tal vez le tengas que cambiar cómo estás comercializando el producto. Pero a la final todos los emprendimientos que han sido exitosos han seguido ese proceso de ir cambiando poco a poco, ir iterando y es como un tema de prueba y error. Y un Ujú. poco ahí también hay mucha gente que cuando se pone a emprender dice, a ver,
voy a gastarme un montón de plata, voy a ponerme la plataforma mega tecnológica, me voy a comprar las oficinas, y eso se ha comprobado que es al revés, que mientras más plata te gastas, es peor, porque haces una organización más rígida y es muy difícil cambiar eh, un poco. Entonces, mientras más rápido te muevas y menos plata te gastes, es más fácil de ir ajustando tu modelo de negocio. Y bueno, con el design thinking que también me preguntabas ahí para complementar, es un poco de el diseño de productos, negocios, en base a la experiencia que van a tener los usuarios, en base mucho a la necesidad de los usuarios, para Ujú. resumirlo así, Francisco. Buenísimo. La verdad que no había escuchado eso, así que, así que viene bien. Te pregunto, ¿y lo de innovación abierta, qué querés decir con innovación abierta? O sea, innovación se entiende, ¿no? Queremos mejorar las cosas, pero ¿por qué innovación abierta no? Chévere, sí, justo estoy medio calentito de ese tema que el otro día te digo que brindé este webinar con Cenecit y para mí es uno de los temas Ujú. más interesantes porque para definir innovación abierta conviene ver qué es el modelo tradicional de innovación. Entonces, básicamente las empresas decidían innovar casa adentro. Entonces, tenían sus propios departamentos de investigación y desarrollo. Más o menos solo hay poca gente que propone ideas y de esos pocos proyectos que se proponen, menos aún salen al mercado. Un poco lo que hace la innovación abierta es extender las barreras de la organización para recibir ideas y participación externa. Y eso nace con el concepto y el principio de decir, tu empresa no tiene el mejor talento del mundo, ni tiene los recursos ilimitados y es imposible que tenga todas las ideas disponibles en el mundo. Entonces, un poco lo que hace es adaptar estrategias para poder traer innovación de fuentes externas, que no dependa solo de la organización. ¿Y qué tal está funcionando eso en Ecuador? Está... Bueno, aquí se está moviendo, por ejemplo, un poco relacionado con el tema del COVID. eh, las empresas más grandes del Ecuador, yo creo que en conjunto han de estar manejando entre el 4 y 5% del PIB nacional. Es un tema que se llama Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Ellos lanzaron un reto y dijeron, necesitamos mascarillas. ¿Quién puede hacer mascarillas a bajo costo? ¿Quién puede innovar en tema de respiradores? Y así diferentes desafíos donde la misma gente aplica y hacen un fit entre mercado y necesidad. Entonces, algo sumamente interesante, ¿no? Ah, ¿eso lo replicaron de algún lado o lo nació así? No, yo creo que el tema de desafíos de innovación y de necesidades de mercado, yo he estado bastante tiempo o sea, ya han estado bastante tiempo sonando. Por ejemplo, a comienzos del año 2000 fue uno de los que más me gusta a mí, que también hablé el otro día. Así que disculpen si alguien está escuchando que les repito la historia, pero por ejemplo es una empresa de oro que No, estaba contar toda la historia, acá totalmente... queremos más público. Pero por ejemplo, esta empresa de oro se llama Goldcorp. Ahí les puedo mandar el link después. Y estaba totalmente quebrado. Había invertido decenas de millones de dólares y no lograba encontrar más yacimientos de oro. Y el gerente general dijo, a ver, vamos a cambiar el modelo. Liberemos todos los datos y digamos que la persona que encuentre el oro, le regalamos $500,000. Y en base a eso se cambió el modelo justamente y tuviste matemáticos, geógrafos, estudiantes, profesores, consultores. Entonces tuviste miles de propuestas diferentes y solo por los $500,000 que le costó implementar el reto a Goldcorp encontraron yacimientos de oro valorados en $6 billones. Entonces eso a mí me interesa mucho porque explica súper bien cómo es el beneficio de cada uno de los lados, ¿no? Ujú. Bueno, eso es bastante parecido a lo que hizo Tesla hace un tiempo, que liberó patentes Sí, de sus vehículos, justamente. ¿no? Exacto. Sí, tiene mucho que ver todo ese tipo de prácticas. No está cerrada a temas de convocatorias, pero como tú dices, también liberar la propiedad intelectual, que la gente te pueda mejorar los procesos y la ingeniería que tienes en tu empresa. Es interesante. Y a ver, volviendo al tema del emprendimiento, ¿qué consejos darías? Digamos, por ahí no sé si estás al tanto como el tema acá en Argentina, pero calculo que no hay mucha diferencia ni en Latinoamérica.
Pero sí, si podés mencionar algo de eso, a ver. A ver, yo no estoy muy al tanto del tema en Argentina, pero sí tengo claro de que por lo menos antes de que venga Cristina, ustedes eran los líderes latinoamericanos. O sea, muchos de los unicornios que estaban en Latinoamérica, los primeros fueron argentinos. Ahora yo me imagino que como el gobierno igual entró en un poco más de crisis y no hay tanta plata, yo creo que se ha desincentivado el tema del emprendimiento. ¿Cómo lo ves tú, Francisco? Eh, Mira, la verdad que acá hay muchas startups últimamente, sobre todo la parte de software, que es lo de más fácil acceso, por así decirlo, digamos. Solamente necesita una computadora, una oficina, así que en esa área creció bastante en los últimos años, pero como todas las cosas que van bien, te meten un impuesto, así Claro, que totalmente. este, eso es lo que vino pasando en los últimos años, por lo menos. Eh, Tengo una pregunta que acá me mandaron, a ver, no sé si me las va a poder contestar. ¿Usted trabaja en todo el tema de la innovación, eso con software libre o con open source, código O abierto? sea, nosotros como empresa no manejamos mucho esos temas, pero por ejemplo tenemos algunos Ujú. aliados que lo hacen. Yo, como mi visión, mi filosofía es libera todos los datos y más bien trata de colaborar con la mayor gente posible. Eso también es un poco la filosofía de lo que es un espacio de coworking, una comunidad de emprendimiento. Pero trabajar así en el día a día con temas de open source no lo hago. Ok, bien. Te pregunto, ya que estamos con todo este tema a nivel mundial, ¿cómo se están manejando? Primero hablemos con tu negocio, cómo están trabajando eso, el entorno también de los emprendedores, cómo se está moviendo con todo el tema del coronavirus y las cuarentenas, y bueno, también todo lo que está pasando en Ecuador últimamente, no tuvimos muy buenas noticias, que digamos. Sí, o sea, yo creo que en general en el mundo va a cambiar mucho la manera en la que, por ejemplo, se ve en el tema de emprendimientos digitales. Yo creo que sí va a acelerar un poco la curva de adaptación. O sea, al final en Ecuador no somos un país tan grande y de los 16 millones de personas que seremos ahorita, un pequeño porcentaje serán los que te consumen emprendimientos digitales. Pero yo creo Ujú. que este tipo de cosas sí acelera un poco la llegada de la cuarta revolución industrial y te hace estar más preparado como país. Entonces, por ejemplo, los botones de pagos tienen que comenzar a liberarse más, tienes que encontrar sistemas de logística que hagan llegar las cosas más fáciles a la gente en sus casas. Entonces, yo creo que sí lo va a acelerar un poco y yo creo que también hay algunos negocios que van a cambiar, por ejemplo, el tema de la educación en línea. O sea, yo creo que las universidades, por ejemplo, se tienen que ir replanteando cómo pueden ir pasando hacia ese lado porque si no nos reinventamos, vuelve a pasar algo de esto y vamos a tener la misma crisis. Si nosotros estuviéramos más preparados y tuviéramos una economía digital, pasaría lo que pasa en Nueva Zelanda, que la gente se puede quedar trabajando desde la casa y recibiendo su sueldo. Acá, en cambio, el 60% de las personas es subempleada o empleo informal, que si no sale a vender las calles, las papas, el jugo, quiebra, entonces no tiene que comer. Entonces, si no nos digitalizamos como país, puede tener graves consecuencias a la larga. ¿Y crees que como solución de mercado, digamos, los emprendedores podrían crear, como mencionaste recién, el tema de la educación, un vínculo entre esas instituciones que por ahí no saben cómo o no tienen las herramientas para educar de forma online? ¿Ya hay algo Sí, de eso, no, en tu país? sí, la verdad es que yo veo que, por ejemplo, las universidades que sean las más tradicionales serán las que más atrás se queden y tienen que un poco ir abriendo, como lo que decíamos antes, ver que el mercado les puede ayudar, no verle como una competencia, como la disrupción, sino más bien como un aliado que puedan agregar a su cadena de valor. Entonces, si tú tienes una buena plataforma web, agregarla y no más bien competir contra ello. O sea, por ejemplo, es lo que han Ujú. hecho Harvard con Coursera. Yo en esta cuarentena no he acabado, es más, solo me inscribí en los cursos, pero es interesante porque tú puedes coger un curso de Harvard o del MIT gratuito en Internet. Entonces tú dirías,
esto le genera un daño a Harvard, le genera competencia, pero en realidad es lo contrario y Harvard auspicia este tipo de modelo porque ellos mismos ven que hacia allá es donde se va a crecer. La verdad, muy, muy interesante eso. Y bueno, yo también he usado Coursera, me imagino que cada vez más gente va a seguir usando eso. Sí, Este, te pregunto yo, el tema de la adaptación, ¿cómo se está manejando ahora de nuevo con la cuarentena y eso? Yo entiendo que hablaste de dirigirte a algo que sea más digital, pero ¿cómo están haciendo la transición? ¿Cómo se están preparando? o sea, yo creo que al final la transición es espontánea. Como liberal entenderás que el orden de la sociedad sale de acciones espontáneas, voluntarias de la gente. Entonces, por ejemplo, yo veo que hay gente que ya comienza a promover en Facebook, tal vez escríbeme por WhatsApp y te paso dejando el almuerzo. Entonces eso ya es como una movilización hacia lo digital, porque ya no tienes que ir al restaurante, sino que hay una persona que te lleva. Es algo tan simple como eso. Claro que ya están saliendo muchas otras plataformas y como decía, botones de pagos y se está acelerando el tema. Pero yo creo que la misma gente, si quiere seguir sobreviviendo y tiene que cambiar sus modelos tradicionales. Es lo mismo lo que yo decía con Working Up. En mi caso, nosotros tenemos que ver cómo generamos dinero sin necesidad de depender de un espacio físico. Tenemos que brindar asesorías a alguien que esté en la China y que un chino me contrate porque la asesoría es buena y que más bien irnos desatando un poco de esos vínculos que nos atan acá. Sí. Eh, Perdón, no recuerdo, creo que no te pregunté y me quedó picando este concepto. ¿Qué sería una incubadora de empresa? Eso básicamente es la esencia de tu negocio, De lo que pero esto hago. personal, la verdad, no me quedó la duda. Bueno, lo que hace una incubadora de empresas es asiste a los emprendimientos en su fase de formación. Entonces, en fase de idea, primeras ventas, en fase de validación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un incubador de empresas? Tiene que tener mentores que puedan ayudar a la gente, tienen que tener, yo sí creo, un espacio físico de trabajo para que una comunidad pueda relacionarse unos con otros. Y Ujú. también tiene que tener y proveer opciones de capital semilla. Entonces, cuando alguien viene a donde nosotros, decimos, mira, puedes irte por este lado, puedes irte, por ejemplo, eso digo, para ideas en sus fases tempranas, la mejor opción aquí es el gobierno. Eh, Puedes irte, por ejemplo, a una fundación que también trabaja mucho con temas de capital semilla. Entonces, un poco es irles guiando a los emprendedores para que hagan mejor su trabajo. Y una empresa que no esté en una incubadora, tal vez tenga las estadísticas dicen 8 de cada 10 fracasan, yo creo que incluso más. Nosotros de los proyectos que hemos incubado de manera exitosa, tal vez 8 de cada 10 siguen en el mercado, ¿no? Y hay muchas Ah, cosas que se tienen que considerar, pero yo creo que a la final, con la gente que hemos trabajado, la mayoría sigue creciendo y con todas las dificultades que conlleva emprender, pero estamos contentos con los resultados. y a la hora, en Ecuador, a la hora de abrir un negocio, una startup, iniciar un proyecto, es muy complicado, hay mucha burocracia detrás, te piden muchos requisitos. Sí, o sea, en Ecuador, por ejemplo, ahorita se acaba de aprobar la ley por el emprendimiento y la innovación. Entonces, eso está tratando de facilitar un poco el tema del emprendimiento. Por ejemplo, tienes un tipo de compañías que es más fácil, se llama Sociedad Anónima Simplificada, SAS, y lo que hace es, puedes abrir de manera más fácil, no está supeditado a la superintendencia de compañías y puedes quebrar más fácil también, ¿no? Bien. Pero en general tienes mucha burocracia, yo creo que eso también genera muchos impedimentos para emprender en el país. Y si no nos seguimos acostumbrando, vamos a seguir rechazando la inversión externa que puede venir, porque tú vienes y dices, por ejemplo, yo no sé cómo es en Argentina, pero aquí tienes que pagar IES, que es el seguro social, décimo tercero, que es un tercer sueldo, y décimo cuarto, que es alguna otra suma de cosas. Entonces, a la final, el sueldo mínimo que está aquí en $400, en comparación de $200 de Colombia, aquí ese sueldo mínimo te suba a 500, $600 mensuales, que es inaguantable para una empresa que quiera abrirse una industria. Tú te vas a Colombia y pagas
la mitad por gente igual de calificada, ¿no? Claro. Y eso llevó a que haya mucho, ¿cómo se dice? El mercado negro, digamos, no el mercado negro, El que la empleo economía se vuelva informal, informal, ajá. digamos, perdón. Claro, entonces la gente cree que por establecer el salario mínimo vas a ser menos pobre como país, pero Ujú. la evidencia económica yo creo que es la contraria. Mientras más liberas el tema del salario mínimo y mientras más dejas que la gente se arregle como quiera en el tema laboral, va a haber más empleo. Ese es el caso de los Estados Unidos, que trabajas por hora, que tienes un salario mínimo, pero que la regulación es mucho menor que en Ecuador, por ejemplo. No es el caso de Argentina. Entonces, O si tú acá, dices, claro, no, y además que cuando terminas la relación laboral con alguien te toca pagar miles de dólares de impuestos por liquidación, bueno, no es de impuestos, pero de la liquidación que le corresponde a la persona, que es mucho más alta también que en otros países. ujú. ¿De cuánto estamos hablando en porcentaje más o menos? Varía mucho según cuánto tiempo ha estado la persona en la empresa. En realidad yo no soy especialista en el tema, pero la imposición por contratar a alguien sí es mucho más alta. Yo creo que tal vez la más alta de toda América Latina. Entonces aquí tampoco es que ves esas empresas gigantes que tú ves en Argentina que van y invierten igual millones de dólares. Aquí tenemos un mercado más que nada local y las industrias que lideran el mercado se han mantenido ahí durante años y son nacionales y bastante tradicionales. A mi manera de ver también se han quedado bastante cómodas y sin innovar porque hay tantas barreras de entrada para nueva competencia que pueden imponer las cosas que los líderes quieran, ¿no? Claro. Te pregunto cómo está visto el empresariado en Ecuador. Sí, ese también es otro problema. Yo Al creo que a nivel, la al nivel de la final, pregunta. sí, y a la final es lo mismo que pasa en Argentina y yo creo que en toda Latinoamérica, que le ven al empresario como la mala persona que se quiere robar las cosas y no le ven como la persona que mueve la economía. Y eso está totalmente equivocado, ¿no? Y aquí yo creo que igual se hizo mucho más evidente ese odio al empresario, al productor, cuando tuvimos a Rafael Correa. Esos Mm, 10 años fueron terribles, fueron una polarización total de la sociedad. Entonces, te hace pedazos eso como país. destruye. Bueno, hace poco lo teníamos al presidente de Uruguay hablando bien de los empresarios y diciendo que son los que van a sacar. Hay que Al ver si alguien presidente escucha. actual, Sí, sí, el de ahora, la calle Pau. Sí, sí. sí, yo creo que también por ahí se va a fomentar mucho el tema de emprendimiento, el tema de empresas B, pero siendo realistas, ¿qué porcentaje del PIB te mueven las empresas B en Uruguay? Incluso que en Uruguay son hipsters y les gusta fumar marihuana. Incluso allá no tienen ni el 1% ni el 0,1% que te moverá una empresa B. En ninguna Claro. parte del mundo la empresa B se volverá lo suficientemente interesante para significar algo representativo. A la final el que te mueve la industria son los bancos, que no es una empresa B, una empresa de supermercados como Walmart. Entonces yo igual soy escéptico acerca de que eso sea la salvación. Yo creo que más bien es aplicar los conceptos de innovación hacia las industrias tradicionales y que ellas cada vez se alineen más con el tema de los ODS, la sostenibilidad que está cada vez más de moda, pero no necesitas una certificación para ser bueno con el medio ambiente, ¿no? Claro, sí, sí. Te pregunto que ahora ya más enfocado, digamos, en lo que es el coronavirus ahí en Ecuador y desgraciadamente, bueno, acá por lo menos en Argentina extendieron 2 semanas más casi hasta fin de mes. El tema de la cuarentena obligatoria, en algunas partes están queriendo flexibilizar, todavía no está definido. ¿Cómo está la situación allá? Porque hace poco habían imágenes bastante duras de cómo estaba viviendo la gente, sacando personas que fallecieron en la calle y mucho, mucho Sí, descontrol parecía. sí, es caos. O sea, la verdad es que no es así en todo el país. Sí, sí, y hay para un poco que la gente de otros países que nos esté viendo, que entiendan un poco. Acá tenemos 7,000 casos. De esos 7,000 casos,
5.000 son, o 5 o 6.000 son en Guayaquil. Entonces ahí está digamos, el epicentro, ahí está el caos. Los videos que se veían en el Twitter son todos de allá. Después yo creo que no ha habido saturación del sistema médico en otras partes. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Guayaquil tiene, por ejemplo, cuatro funerarias. Se colapsaron. O sea, de las 60 personas que se estaban muriendo diarias, simplemente se colapsó. Entonces, yo creo que fue culpa de las autoridades, un poco culpa de los hospitales. Y ahí yo más bien te quiero preguntar a ti, Francisco, ¿tú crees que se Sí. debe liberar nomás la cuarentena? Porque te escucho crítico con que se expanda la cuarentena, porque yo todavía no sé cuál es la mejor solución, pero yo me imagino que si las cosas están tan mal aquí, y incluso expandimos, si cortamos la cuarentena, yo creo que va a ser terrible, incluso peor. La verdad que esto simplemente, esto es opinión, ¿no? Por un lado te demuestra la falta de previsión que tenemos en nuestros países, eh, el maltrato al ahorro, digamos, que hay, porque, bueno, vos ganas más, ok, impuesto, porque te sobra la plata. Y hoy es muy importante que nos quede ese ahorro para poder sobrevivir esto. O sea, yo, en mi caso, puedo seguir trabajando online, pero hay un montón de gente que no. Así que acá muchos, la crítica es que está bien, la salud es una cosa a priorizar, pero también la economía, porque no son cosas diferentes, es todo parte de lo mismo. Como había uno acá, bueno, no sé si lo ubicas a José Luis Espert, por ahí Claro, mencionaba muy seguido que son dos caras de la misma moneda y pienso igual. Está bien, por ahí las primeras 2 semanas estrictas, porque no sabes bien cómo manejar por ahí la situación, preferís tener un control total de todo, me parece bien en cierta forma. Ahora, en conjunto, vos tenés que ver las otras opciones que tenés. En el caso de Paraguay, que está acá muy cerca, y bueno, yo lo tengo a mi papá viviendo ahí, allá ellos bajaron los impuestos desde la legislación, el Estado usó cierta plata para destinar a salud, lo cual me pareció una buena movida. claro. Acá no lo hicieron y encima se empezó en estos últimos días, hace 2 semanas ya, venían con cacerolazos para que se bajen los impuestos. Y los políticos decían que no era un motivo para bajarse los impuestos, como que era injusto. Y vos ves que te piden a vos que te esfuerces, que aguantes la cuarentena, que encima los que llevan la carga pesada, digamos, son los empresarios, los emprendedores que tienen que pagar sueldos. No hay una gran solución para eso. Lo que se les ocurrió era darle plata a los bancos. Y el tema es que, ¿qué pasó? Ellos pensaban, bueno, le damos la plata a los bancos y los bancos dan los créditos, Para que entonces den pueden pagar los créditos sueldos. a tasas preferenciales. Sí, el tema es que las tasas le bajaron 2 o 3%, una cosa así, no recuerdo bien en cuánto quedó, y no les entregó a nadie. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas están deudoras, digamos, de algo, deben algo. Normalmente son los impuestos que se atrasan o los Claro, pagos de... Entonces, eso genera un inconveniente. Yo creo que cualquier solución que hagas que trate de minimizar el problema económico, porque acá va a saltar un montón de otros problemas, sirve. Creo que cualquier cosa puede servir. Si bajan un poco los impuestos y les perdonan los impuestos por un tiempo, sirve. Si los diputados, los legisladores, todos los legisladores bajasen los impuestos incluso al mínimo, o sea acá el salario mínimo es 30.000, una cosa así. Creo que son, ¿cuánto? $500 casi, un poco menos incluso. Si bajasen a eso, capaz podés ayudar un poco. Pero no sé, el tema es que acá tienen otro concepto. En este mes, esto te comento por si no sabías, este mes incrementaron enormemente la emisión monetaria. Veremos qué pasa a futuro, digamos. claro, eso No les sé va a cómo hacer están tratando las pedazos cosas allá. aún más a ustedes. Sí, no, igual ya estamos acostumbrados acá a la inflación. Cosa del día a día. Sí, sí, sí. ¿Y allá cómo están tratando de ese tema?
O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, como dueño de una empresa, que me suban los impuestos sería terrible. El problema es que aquí el gobierno anunció ayer unas nuevas medidas donde hay un impuesto sobre el salario. Entonces, depende qué Ujú. salario tengas, tú pagas un impuesto. Entonces ya se comenzó a tener eso y se anunció algo que es, yo no sé, la verdad es que como te digo, yo soy bastante liberal, pero en esta crisis a mí se me hace como se me pone enfrente las prioridades y no sé qué priorizar. Pero a la Bueno, final, si hablamos de liberales clásicos, tranquilamente puede tener una institución que se encargue de la salud. sí, no, yo soy bastante liberal clásico, la verdad, Francisco, pero por ejemplo, el gobierno dice, ya no tienes que pagar el arriendo. O sea, si tú vives y no puedes pagar el arriendo, no pagas y no te pueden desalojar de aquí en 6 meses. Ujú. Entonces yo digo, pobre gente que no está recibiendo plata, que les obligan a quedarse en la casa, pero a la vez, ¿qué pasa con la gente que depende de ese su giro de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. y se te baja el consumo aún más, yo creo que eso te puede agravar la crisis. Y yo sabes que también te digo, yo creo que es un tema ético de la gente. O sea, por ejemplo, en Ecuador yo veo que, a ver, la gente se está aprovechando, ¿me entiendes? Yo creo que todavía Ujú. sí hay bastante gente que ha perdido el trabajo, pero yo no creo que ha sido despidos masivos. Entonces la gente sigue ganando el mismo salario, pero ya no quiere pagar el colegio, ya no quiere pagar los otros, ya no quiere pagar el arriendo. Entonces es un tema ético. Si tú puedes pagar, paga para que la crisis no se haga una bola de nieve. Entonces todo el Sí. mundo está tomando esa actitud de, bueno, no voy a pagar la pensión de mis hijos, no le voy a pagar a mi arrendatario, y siguen teniendo los mismos flujos de siempre. Entonces yo lo que digo es, si no hay un tema moral de la gente, no va a haber ninguna crisis económica que podamos aguantar, porque todos se quieren aprovechar del sistema y más bien decir, ve, en verdad esta persona no te puede pagar el arriendo, ya, perfecto, aguántale. Pero es un poco el tema de voluntad de las dos partes, de que puedan convenir algo y no tanto Podrían que te haber lo imponga negociado, el digamos. Estado. Exacto. Sí. Y también un poco con los trabajadores. Yo veo que están impidiendo que se despida a la gente en 6 meses. Pero ¿cómo o sea, va a quebrar la empresa y no vas a terminar despidiendo a un trabajador, sino que vas a terminar despidiendo a las 15 personas que trabajaban en la empresa? Entonces es irresponsable, Francisco. Yo creo que a la final, eso digo, tiene que primar la lógica de las personas, el raciocinio, y decir, ve, si te tengo que recortar el sueldo en un 50%, estás haciendo teletrabajo, pero sabemos que no estás haciendo el mismo trabajo de siempre. Si no haces ese tipo de medidas y que la misma gente coordine, las empresas van a quebrar y ahí sí la crisis económica va a ser insuperable en el mediano plazo. Te pregunto, ¿cuáles son las voces más cercanas al liberalismo que hay en Ecuador que estén tratando de alertar sobre estos problemas? Verás, nosotros tuvimos un candidato que ya se ha lanzado dos elecciones y ahora va una tercera, que se llama Guillermo Lazo. Él es bastante liberal, pero a mí no me convence del todo. Y después otros liberales, en realidad, bueno, hay unos dos think tanks que yo soy bastante amigo, que es Libre Razón aquí en Quito y YEP en Guayaquil, y ellos fomentan mucho el tema pero más en lo teórico, pero así como un candidato que yo vea como, qué bestia, este man es el liberal que va a venir a salvarnos, muy difícil. Y sobre todo a Ujú. mí me parece complicado por el tema cultural, de que, como tú decías, que le odian al empresario, entonces nos han metido tanto en la cabeza que es muy difícil que venga alguien a decir soy liberal y que le crean. Por eso hay que emigrar, querido Francisco. Bueno, está bien, yo también estoy de acuerdo. Eh, ¿A dónde pensás ir si pudieras irte? No tengo pensado migrar por el momento, pero sí me frustra, o sea, cómo el modelo de la democracia hace que la gente que es menos educada de cómo se debe regir un país sean la mayoría y no sé, yo creo que también puede ser un momento de replantearnos de eso. Y sobre todo, yo creo que hoy más que nunca la democracia corre un riesgo, por ejemplo, con la tecnología, que los Ujú. algoritmos conocen más de la gente que la propia gente. Y eso lo vimos en la campaña de Cambridge Analytica con Trump, por ejemplo. Entonces yo digo, capaz que también sea un momento de repensar el modelo y decir cómo nos vamos a gestionar de mejor forma para que todo el mundo salga ganando y que se hagan, no sé, es complicado, pero a mí sí me gusta repensar ese tipo de cosas porque
yo le veo que estamos jodidos aquí si seguimos eligiendo a los mismos idiotas de izquierda y Claro. irresponsables que le siguen haciendo daño a los pobres. Bueno, este parate que hay a nivel mundial puede ayudar, puede ser una oportunidad. Sí, Este, ya, te hago una pregunta, acá me estaban escribiendo. A ver, vuelvo a mirar. Eh, ta, ta, ta. veo que nos han Bueno, una preguntado pregunta, bastante. sí. Había una pregunta que por lo menos es muy reciente acá. Preguntaban acá si había ciberpatrullaje o algo parecido en Ecuador. Te comento para ponerte en contexto por si no sabías. Hace unos días decidieron desde el Ministerio de Seguridad meter esto que llamaban ciberpatrullaje para ver el humor social a través de las redes sociales. Así que acá se Ya, armó un revuelo, después dieron marcha atrás. No sé si ya tienen, pensaban implementar. pero ¿qué implicaba eso? Medían el humor de la gente y en base a eso, ¿qué acciones Y tomaban? mirá, había mucha gente que criticaba lo que estaba pasando con lo que hacía ahora el presidente y el gobierno. Entonces decían, no, estas personas lo están acusando porque hay algo detrás, etcétera, etcétera. Y de repente salió esto del ciberpatrullaje. O sea, lo que están viendo es qué dice la gente que está haciendo. O sea, ellos tranquilamente podrían hacer eso, sí, pero ahora lo introducen y es como que te están vigilando muy O de sea, creo cerca. que eso ya sucede. O sea, como tú dices, ya tranquilamente lo pueden hacer. Yo estoy seguro que, por ejemplo, todos los candidatos políticos y sobre todo el gobierno van a tener un analista de datos que hable de tema de análisis de sentimientos. Entonces tú subes un tweet y dices cuántas reacciones fueron positivas, negativas. Y de ahí un poco iba lo que tú me decías o lo que conversábamos de cuáles van a ser los desafíos de la democracia, ¿no? Y Ujú. a la final también qué tan veraces van a ser esos análisis de sentimientos o el ciberpatrullaje si todos los candidatos contratan trolls que están ahí escribiendo todo el día Sí. comentarios falsos. Entonces, no sé, aquí la verdad es que no ha habido mucho eso. El gobierno se ha mantenido bastante al margen del Internet. O sea, tú no has visto mucha gente. Creo que el otro día metieron a uno preso porque subió un video desinformando, pero fue el primer caso que yo había visto. Entonces, con el tiempo de Correa sí había mucho, sí predominaba mucho más el control y que te estén viendo. Ahora yo veo que por más de que sea un gobierno igual inútil completamente, sí es más democrático al menos. Ajá. Bien, mira, acá me hicieron otra pregunta, no está acá, pero me hicieron por otro lado. Te pregunto, ¿cómo se vivió? Esto ya es muy diferente, pero quiero aprovechar la pregunta. ¿Cómo se vivió el tema de la migración esta venezolana, estando ahí cerca? Por Verás, ahí no es la gran pregunta, pero ¿cómo se vivió? Digamos, ¿cómo reaccionaron? no, y ahí más bien me gusta hablar de ese tema porque yo tenía una visión súper diferente antes Ah, y buenísimo. después, porque Sí, tú como liberal también te dicen mucho, tienes que tener todas las fronteras abiertas, pero eso es bastante teórico, como libre intercambio de personas y que todo el mundo vaya donde quiera, pero también tienes que ver los efectos que eso genera. O sea, tú no te puedes como liberal quedarte en el tema de la teoría porque te aíslas y no estás viendo la realidad. Entonces ujú, los liberales que todavía están a favor de las libres fronteras viven en urbanizaciones cerradas, en casas con piscina. A ellos no les afecta la migración venezolana. Pero, sí, por ejemplo, aquí habían, los venezolanos se tomaron un parque, esto ya hace un par de años tal vez. Estaban en el parque y les vinieron a buscar en bus y le dijeron, hola, ¿qué tal? Les vamos a llevar a refugios para... No, queremos salir de aquí y estaban con drogas, con armas. Imagínate vivir al lado de ese parque. Ahí ya te comienza a sí, molestar un poco más o generar un poco más de conflicto la migración venezolana, o por lo menos la migración desmesurada. Y yo creo que a la final eso también va a abrir la puerta a que aquí se vengan a formar partidos mucho más autoritarios en contra de la migración. O sea, si tú tienes migración controlada, como es el caso de Canadá,
Ujú. la gente no ve mucho el problema, entonces no necesita ese nacionalismo que está creciendo en el mundo. Pero en cambio Suecia, Claro. que dijo, vengan los que quieran, ahora los suecos están súper fascistas más que nunca, porque dicen ya Suecia para los suecos, al igual que Trump para los americanos. Entonces yo creo que también tienes que analizar ese tema social de que la gente se resiente si tienes desmesurado y que se debe hacer de manera organizada, ¿no? Aquí los abogados de derechos humanos se bajaron una sentencia, el presidente quiso implementar la visa para los venezolanos y después Ajá. los abogados de derechos humanos dijeron, no, sabes que no era la visa, era solo el récord policial. Y los abogados interpusieron un recurso ante la corte y bloquearon esa acción para pedir el récord policial. A mí me parece lo más normal del mundo pedir un récord policial para saber quién está entrando a tu país. Sí, Tienes sí, el sí. hecho de que Maduro no entrega los récords policiales a tiempo o algo, pero si no tienes un sistema de control, te aumenta la inseguridad, el resentimiento social, tienes el desempleo. Aquí, por ejemplo, te rompen el mercado porque, como te digo, un sueldo mínimo si contratas a alguien bajo la ley es $500. Si lo haces Claro. con, si lo haces con un venezolano, le pagas $100 al mes, un quinto de lo que le tienes que pagar a un ecuatoriano con cédula que tienes que registrarle. Entonces, yo era mucho más liberal, pero yo sí veo que hay cosas que no toman en cuenta en la teoría y es un poco el efecto que tiene sobre la gente que más le afecta. Perfecto. Mira, te hago dos preguntas. Uno por un lado del liberalismo, digamos. Una pregunta dice, si vos ves los mismos problemas mentales repetirse en Latinoamérica, por ejemplo, repetición de creencias, falacias. Y la otra pregunta dice, si los gerentes de pequeños, micro y pequeñas empresas son abiertos al cambio en sus organizaciones. A ver, Bueno, claro. acerca de la primera pregunta, en realidad yo veo que somos bastante hermanos todos los latinoamericanos. O sea, yo me he he visitado muchos de los países, yo he estado en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Todos somos la misma cosa a la final, con acento mejor o peor, pero somos básicamente lo mismo y son creo que los mismos problemas los que nos aquejan. Eso también se lo puede ver en el tema de la política. O sea, tú tenías un América Latina hace 5 años o 6 años gobernada todo por la misma gente. Eran todos los mismos amigos que se robaban la plata de la misma forma, con las mismas técnicas y imponiendo incluso las mismas políticas. Entonces yo creo que sí, somos muy similares. Y un poco la otra pregunta para responderte, querido Francisco, es, yo creo que ahora sí se tienen que adaptar un poco más al cambio. O sea, cuando te viene un tipo de estas crisis, dices, chuta, ya no puedo estar dependiendo solo de esta parte de mi negocio que es presencial o entonces tienen que reinventarse. Yo creo que no va a ser opción y los que no se reinventen van a quebrar. Y también los que no se reinventen, hay que tomar en cuenta que la globalización, así todos los políticos de izquierda han impedido con salvaguardas, impuestos y restricciones a todas las importaciones. La globalización está ahí, entonces si va a venir algún man, sea en África, en China, en Europa, a hacer lo mismo que haces tú, mejor y más barato, la gente simplemente va a votar con su dinero, ¿no? Claro. Buenísimo, Andrés. Mira, y para ir cerrando, me gustaría que recomiendes dos o tres libros. Ya puede ser de liberalismo, puede ser de emprendimiento, de innovación, o si quieres uno de cada uno, para que la gente nos siga con eso. A ver, dame 2 minutos, te voy a traer para mostrarte así en la cámara los 3 libros que yo estoy como loco leyendo en esta Dale, cuarentena. dale. Bueno, aprovecho este pequeño espacio para recordarles que mañana estamos conversando con el club a las 21 horas. Va a estar hablando Javier Milei, perdón por el furcio ahí, Javier Milei a las 21 horas, como dije, sobre el panorama económico. Y luego a las
23 horas continuamos con la siguiente edición de Perspectiva Joven con Mauricio Yerdi, que nos va a estar hablando un poco de Mi querido Francisco, de vuelta. de vuelta. Verás, el primero es un poco acerca de lo que estábamos conversando de innovación abierta. Es un libro que se llama Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. Entonces es muy interesante de cómo se aplican los principios de Wikipedia, el tema de la empresa de oro que te había mencionado. Se habla un poco mucho del tema de la colaboración, ¿no? Yo estoy seguro que has escuchado Byung-Chul Han, perdón. No, particularmente yo no lo escuché. Es un filósofo coreano que yo sí te digo, Francisco, que lo debes leer, porque yo era mucho más liberal antes de leerle a él. Pero el libro, este no es el libro que les quiero recomendar, porque para empezarle a leer a él, es uno que se llama La Sociedad de la Transparencia. Es exquisito y sí te hace preguntarte mucho acerca de, bueno, ¿qué pasa si la gente en verdad está más deprimida? ¿Por qué se incrementan la tasa de los suicidios? O sea, puede ser que el modelo sí haya cumplido muchas cosas, pero también nos ha fallado en muchas otras y yo creo que también es momento de repensarnos de ese tema. Y el otro, un poeta colombiano, Raúl Gómez Jatín, buenísimo. O sea, es un tipo que terminó la vida en el manicomio, pero un poeta increíble que seguro les va a hacer entretenerse en esta cuarentena. Así que ahí tienen algo de negocios, filosofía y poesía. Buenísimo, te agradezco por los libros, la verdad que nos diste varias opciones ahí. Así que bueno, Andrés, de nuevo, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por estar acá, por comentarnos un poco sobre vos, lo que pasa en Ecuador, lo que haces. Agradecemos también a Pame por decidir que esté Andrés acá con nosotros. Y bueno, después volvemos a conversar, seguramente más adelante te contactaremos una vez más. Sí, muchas gracias, Francisco. Qué amena la conversación. La verdad es que yo no sabía mucho de qué íbamos a conversar, pero yo creo que incluso nos ha faltado tiempo. Y mándale muchos saludos a Pamela. Yo le agradezco mucho por la invitación Dale. y se le quiere mucho. Y ya sabes, Francisco, también cuando necesites cualquier cosa, alguien aquí en Ecuador, estoy más que presente para ayudarte, amigo. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chévere, nos conversamos. Bueno, Y chao, aquí chao. yo como soy bien nuevo en esto, no sé cómo cerrar la sesión, así que Bueno, no, yo enseguida ya termino, así que bueno, gracias a todos por seguirnos. Nos vemos mañana nuevamente. Chao, chao.